es un arrollamiento de un conductor en torno a un núcleo que puede ser de aire o de cualquier otro material. Las bobinas pueden adoptar diversas formas, y se las representa de diversas maneras. Cuando una bobina es atravesada por una corriente, aparece sobre la misma un campo magnético. A la totalidad de este campo magnético lo llamaremos flujo total. La relación entre este flujo y la corriente que atraviesa la bobina la llamaremos inductancia. Para una bobina suficientemente larga la inductancia resulta igual a el producto de la constante magnética, por la superficie transversal de la bobina, y por el número de espigas al cuadrado, dividido por la corriente. La relación entre el flujo y la corriente que lo produce la denominamos inductancia. La inductancia es de alguna manera análoga a la inercia de las masas. La inductancia se mide en henrios. El henrio es Weber sobre Ampere, que en definitiva es volt por segundo sobre Ampere. Dicho de otro modo, la inductancia es la medida del tiempo que tardará en llegar a establecerse la corriente máxima para una dada tensión. Al aplicar una tensión, la bobina responde con una tensión igual y opuesta. Esta tensión irá disminuyendo a medida que pasa el tiempo, permitiendo que la corriente alcance su valor máximo. La tensión que aparece sobre la bobina queda determinada por la ley de Faraday-Lenz. La misma dice que la tensión que aparece se opondrá a la causa que la genera, y será proporcional a la inductancia multiplicada por la variación del flujo en el tiempo. En la práctica lo que ocurre es que la corriente crea el flujo magnético y este al ir expandiéndose corta las espigas de la bobina, lo cual da lugar a la fuerza electromotriz que se opone a que se establezca la corriente. Cuando las bobinas se conectan en serie, la inductancia equivalente es la suma de cada una de las inductancias. Cuando las bobinas se conectan en paralelo, la inductancia resultante es igual al producto de las mismas sobre su suma. O en forma más general, si a una bobina le conectamos una tensión alterna, después de un tiempo se establecerá una corriente la cual se encontrará desfasada o atrasada respecto de la tensión aplicada. El valor de esa corriente será el cociente entre la tensión aplicada y la reactancia inductiva. La corriente que se establece sobre la bobina se encontrará 90 grados atrasada con respecto a la tensión aplicada. Vectorialmente la tensión se encontrará a 0 grados y la corriente 90 grados más atrás. Para representar matemáticamente a la bobina lo haremos con un número imaginario que tiene únicamente parte imaginaria. Observe que la corriente resultante queda 90 grados atrasada con respecto a la tensión que se encuentra a 0. Un capacitor es básicamente dos placas conductoras que se encuentran a los lados de un dieléctrico. Los capacitores pueden tener muchas formas constructivas. Pueden ser sólidos o con interfase líquida como los electrolíticos o sólida como los de epoxi. Pero siempre su acción consiste en guardar una carga entre sus electrodos, la cual deformará las moléculas del dieléctrico. Es por ello que las características de un capacitor no dependen tanto de los conductores que constituyen sus placas como del dieléctrico que hay entre ellas. Si aplicamos una tensión a un capacitor, sobre el mismo se desarrollará una corriente que se encontrará adelantada a la tensión aplicada. La reactancia capacitiva será igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia y por la capacidad. Se define como capacidad a la cantidad de carga eléctrica que el capacitor puede almacenar por cada volt que le es aplicado. Observe que al aumentar la frecuencia disminuye la reactancia capacitiva. La corriente que se establece sobre el capacitor se encontrará 90 grados adelantada con respecto a la tensión aplicada. Vectorialmente la tensión se encontrará a 0 grados y la corriente 90 grados más adelante. Para representar matemáticamente al capacitor lo haremos con un número imaginario negativo que tiene únicamente parte imaginaria. Observe que la corriente resultante queda 90 grados adelantada con respecto a la tensión que se encuentra a 0. Si excitamos una resistencia con una corriente alterna, observaremos que la corriente resultante se mantiene en fase con la tensión. Si recordamos que la potencia surge del resultado de multiplicar la tensión por la corriente, es fácil ver que la potencia será una onda siempre positiva producto de la multiplicación de la tensión y la corriente. Si dejamos un rato nuestra resistencia conectada, veremos que la misma se calienta. En efecto, la potencia instantánea se transformará en una potencia activa que nos calentará la resistencia.
La potencia es el producto de la corriente instantánea por la tensión instantánea. Si reemplazamos por sus valores tenemos. Si recordamos de cuando estudiamos trigonometría, que el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno sobre 2. Reemplazando tenemos. Expresión con la que seguiremos trabajando. Observemos que la curva de potencia instantánea es una curva cuadrática de valor siempre positivo. El hecho que la potencia instantánea no cambia de signo nos dice que la misma siempre tendrá el mismo sentido, es decir, hacia la carga. Este tipo de energía se llama activa y se transformará íntegramente en calor en nuestra resistencia. La potencia media toma aquí el nombre de potencia activa y equivale al área debajo de la curva de potencia instantánea. El problema se reduce entonces a calcular esta área para obtener el valor de la potencia activa. El producto de la tensión por la corriente nos da la potencia instantánea. La potencia media, que en este caso será la potencia activa, podemos calcularla a partir de realizar la integral de la expresión anterior entre 0 y 360 grados, es decir entre 0 y 2pi. Esta integral no sería ya la potencia sino más bien la energía, ya que abarcaría a todo el período, y como sabemos la potencia es un valor instantáneo, por eso dividimos esta expresión por el período. La potencia nos quedaría entonces. Si ahora sacamos de la integral todos los términos constantes nos queda. Multiplico cada uno de los términos, lo que me llevará a esta nueva expresión, y aprovechamos a cambiar en los límites de la integral el 2pi por el valor de t, o sea del período, que en definitiva es lo mismo, y luego nos servirá para simplificar. Si ahora recordamos que la integral de un coseno entre 0 y t siempre es 0, y que la integral de 1 es simplemente t, reemplazamos y simplificamos los períodos t. Si ahora operamos sobre esta ecuación y recordamos que la tensión eficaz no es más que la tensión máxima dividida raíz de 2. Al igual que la corriente máxima que dividida raíz de 2 es la corriente eficaz. Y que raíz de 2 por raíz de 2 no es más que 2. Reemplazando tenemos que la potencia activa no es otra cosa que el valor eficaz de la tensión multiplicado por el valor eficaz de la corriente. Si en lugar de una resistencia tenemos una bobina, nuestro problema es enteramente diferente. En primer lugar, la corriente no se encontrará en fase con la tensión sino retrasada 90 grados. El producto de la tensión por la corriente nos da una senoide de doble frecuencia, la cual cambia de signo 4 veces por periodo. De la gráfica se aprecia que la potencia cambia 4 veces de signo, en los instantes t, t sobre 4, t sobre 2, 3/4 de t y nuevamente en t. El cambio de signo de la potencia significa que la dirección del flujo de energía varía. En el primer cuarto de periodo la energía acumulada en la bobina es devuelta al circuito. En el segundo cuarto de periodo la energía se acumula en el campo magnético de la bobina a expensas de la energía de la fuente. En el tercer cuarto de periodo la energía vuelve a las redes del campo magnético de la bobina. Es fácil ver entonces que la potencia media, es decir la potencia activa que consume la bobina, es nula. No hay aquí ningún tipo de transformación de energía, pero sí un flujo de energía que se intercambia entre la fuente y la bobina. Nuestra bobina no consumirá entonces potencia activa alguna. Pero el intercambio de potencia que se producirá entre la fuente y nuestra bobina cargará la red, a esta potencia se la denomina potencia aparente o en este caso potencia reactiva. Observamos aquí que la fórmula de la potencia reactiva tiene la misma forma que la de la potencia eficaz que habíamos calculado antes. En ambas la potencia es el producto de la tensión por la corriente, pero en ambos casos nuestra corriente es vectorial. Mientras que en la resistencia la corriente se encuentra en fase con la tensión, en el caso de la bobina la corriente se encuentra a 90 grados de la tensión. En el caso de la resistencia solo tenemos potencia activa, ya que tensión y corriente se encuentran en fase. En el caso del capacitor la corriente adelanta a la tensión, aquí tampoco hay potencia activa y la potencia reactiva es al igual que en la bobina el producto de la tensión por la corriente, pero aquí la corriente se encuentra a 180 grados de donde estaba para la bobina. Well, shake it